Buenos días. Me acompaña hoy en esta comparecencia Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, al objeto de valorar la denuncia interpuesta por la familia de Utrera Molina contra mi persona en un juzgado de lo civil de Madrid. Le agradezco mucho a Joaquín que haya querido venir a valorar tanto la denuncia como el escrito que hemos presentado para responder a la misma y sin más pues le dejo paso. Hola, buenos días. Nada, vamos, contaros un poco lo que pasó. No sé si tenéis información del asunto. Pues Teresa puso un tuit en su cuenta de tuit en el año 2000, vamos, hace nada, hace unos meses, en el que decía literalmente, os leo el tuit: hoy hace 44 años de la ejecución a garrote vil de Salvador Puig Antich. De entre los responsables de su asesinato, Fraga fundó el PP y Utrera Molina fue enterrado el año pasado al son del cara al sol, por miembros del mismo partido. Ellos siguen, nosotros también. Eso era un tuit, bueno, pues denunciando la continuidad que hay entre, en cierto modo, el régimen fascista y algunas personas que están en el Partido Popular. Y entonces, al hilo de ese tuit, la familia de José Utrera Molina, que había sido ministro de Franco, y que ahora os cuento algo del personaje, pues le presentan una demanda civil, de responsabilidad civil, a Teresa, en la que dicen que ha vulnerado el honor de José Utrera Molina, del fallecido. Y básicamente, el argumento de fondo es que dicen que donde Teresa dice que este hombre es responsable del asesinato de Puig Antich, ellos dicen que este hombre no tiene nada que ver, que era ministro de Franco, que estaba allí sentado, que él no sabía nada, estaba sentado en el Consejo de Ministros, pero que la capacidad de conmutar las penas de muerte le correspondía, según la ley de la época, nada más que a Franco, y no le correspondía a Utrera Molina, y que por tanto él no es responsable de nada. Entonces, bueno, pues ante eso lo que ha hecho el equipo jurídico de Podemos y de Teresa, y que yo un poco lo he asesorado, ayudado en lo que he podido, pues una respuesta yo creo que bastante dura y bastante razonable, diciendo una serie de cosas. Os cuento. Primer argumento, y yo creo que es importante, explica quién era este señor y la responsabilidad que tenía en el régimen franquista. José Utrera Molina, cuando condenan a Salvador Puig Antich, que sabéis todo que es el último asesinado de Franco y que lo asesinaron esencialmente, aunque se le imputó una muerte, pero lo asesinaron, parece que injustamente, lo condenaron lo ajusticiaron con garrote vil. En la época, José Utrera Molina era ministro secretario general del movimiento. Eso quiere decir que era el secretario general del partido único, del partido fascista, que se llamaba Falange Española y de la JONS, de la Juventud Obrera Nacional Sindicalista. El hombre que era el máximo responsable del partido único en la época de Franco y que se sentaba en el Consejo de Ministros como máximo responsable del partido fascista, dice que él no tiene nada que ver con el régimen de Franco. Entonces, nuestro primer argumento es decir, cualquier crítica al gobierno de Franco, cualquier crítica a la actuación política de Franco, debe ser también una crítica a los que lo apoyaron. Y entonces, decir que la persona que apoyó a Franco, el que estaba de secretario general del Partido Único, en el momento que condenan a Puig Antich, decir que este hombre es responsable de su muerte es perfectamente razonable. Técnicamente no ha dicho nada que sea mentira. Es responsable de su muerte porque ha apoyado el régimen franquista. Y no lo ha apoyado, este hombre no era un mindundi, no era un segundón. Este hombre era el secretario general del Partido Único. Luego, es responsable de todo lo que haga el franquismo y no tenemos por qué entrar en tecnicismo de si en la época este hombre tenía o no tenía la competencia para conmutar las condenas a muerte. Punto 1. Punto 2. Si tuviéramos que entrar, que es el segundo argumento. Pues el primero es que yo creo que técnicamente no podemos reconocer que el régimen franquista fuera un Estado de Derecho. Y no podemos entrar a decir si la ley decía que este hombre era competente o no era competente para condenar a muerte. Él colaboraba con el régimen, es corresponsable de todo lo que haya del régimen. Punto 1. Punto 2. Si el juez considerara necesario entrar a ver la legalidad franquista, que insisto, que a mí me parece que llamar legalidad franquista a las normas de Franco es ponerla un escalón por encima de lo que deberían estar, si tuviéramos que entrar a ver eso, pues resulta que encima pues la demanda es falsa. Porque en el BOE de la época, cuando en la época se condenaba a muerte a alguna persona, cuando se condenaban en el juicio, esas condenas a muerte necesariamente había que pasarlas al Consejo de Ministros.
Y el Consejo de Ministros podía hacer dos cosas. O se daba por enterado, cuando se daba por enterado, simplemente se notificaba al juez. El Consejo de Ministros se ha dado por enterados. Y cuando no se daba por enterado, lo que hacía era conmutar la pena. Bien. De hecho, cuando llega la condena de muerte de Puig-Antich, llega al Consejo de Ministros, llegan 3 condenas de muerte. La de Salvador Puig-Antich, la de un alemán y la de un guardia civil. Y el Consejo de Ministros dice, nos damos por enterados de 2 condenas a muerte y conmutamos la del guardia civil, que lo conmutaron y que no se llegaron a ejecutar. Bien, pues en la publicación del BOE, donde se notifica que se ha dado por enterado de 2 y que se conmuta una, dice siempre, el jefe de Estado, de acuerdo con su gobierno. Luego, literalmente, el BOE dice que la decisión de no conmutar la pena de muerte de Salvador Puig-Antich la tomó Franco de acuerdo con su ministro. Luego, independientemente de que ya os digo que cualquier ministro franquista debe ser responsable del régimen y técnicamente se debe poder decir eso en público, es que resulta que además, aplicando la ley franquista y con el BOE en la mano, dice que la decisión la tomó Franco junto con sus ministros. Y también hemos encontrado el ABC del día siguiente, el periódico ABC, donde se dice Franco, de acuerdo con sus gobiernos, ha ratificado la pena de muerte. Con lo cual no quedó ninguna duda en aquel momento de que este señor, José Utrera Molina, participó en la decisión de no conmutar la pena de muerte y de que se ejecutara a Salvador Puig-Antich. Luego, literalmente, lo que decía el tuit de Teresa, literalmente es correcto. Luego, la demanda es un despropósito. Todo eso es entrando en los argumentos de la demanda. A todo esto hay que sumar, y me parece ya que estamos en el terreno de los despropósitos, el derecho de crítica política que tienen los ciudadanos. Es decir, si un ciudadano no puede criticar a un representante político, ni siquiera de la época franquista, y no puede decir que un representante político en la época franquista, un altísimo cargo, es responsable de los muertos de la dictadura, me parece que es que no queda espacio para libertad de expresión. La libertad de expresión tiene que permitir criticar tanto a los políticos actuales como a los políticos antiguos, lo ha dicho un montón de veces el Tribunal Constitucional, derecho de crítica política, y eso implica el derecho a comentar y a criticar las acciones políticas de cualquier órgano, incluidas las decisiones, por supuesto, del gobierno franquista, o mucho más todavía, las decisiones de un régimen anterior a la Constitución. Con lo cual yo creo, vamos, jurídicamente lo que yo diría es que la demanda es más que un despropósito, roza la desfachatez. Es decir, que le pongan una demanda los familiares de un ministro franquista, del ministro que llevaba el partido único, le pongan una demanda a un representante político democrático por decir que es responsable de los actos del franquismo, a mí me parece que el mero hecho de admitir a trámite esta demanda y que ahora tengamos que andar defendiéndonos, pues ya, bueno, jurídicamente es uno que dice que esto es un despropósito y esto es una locura. Así que yo no tengo ni la más mínima duda de que en cuanto que reciba el juez la contestación a la demanda de Teresa, pues automáticamente va a desestimar la demanda civil porque no hay ninguna base ni constitucional, ni jurídica, ni de ningún sentido. Pues muchas gracias a Joaquín por haberse molestado en venir hasta aquí a hacer esa valoración. A mí, más allá de los argumentos jurídicos, me gustaría incorporar algunos como representante público, como diputada, como persona interesada y defensora de la libertad de expresión, por una cierta preocupación que existe en la sociedad acerca de determinadas limitaciones que han protagonizado titulares en los últimos tiempos acerca de la libertad de expresión en nuestro país, ya sea a personas que hacen uso de las redes sociales, raperos y raperas, titiriteros y titiriteras, es decir, personas que hacen reflexiones públicas sobre la vida social y que están absolutamente legitimados para hacerlo. Más allá de eso, sería pues un nefasto precedente que hubiera una condena a una diputada, a una persona pública, entre otras cosas porque hablaría de la absoluta vulnerabilidad en la que se encuentra el ciudadano común y corriente. Es decir, si alguien en el uso de sus atribuciones como representante público que opina sobre la acción política de otros y de otras, sobre regímenes actuales y pasados, puede encontrarse o puede tener cierto temor a acabar dando declaraciones en un tribunal, pues yo creo que el mensaje que se traslada a la sociedad es de miedo a la gente corriente a opinar por los canales por los que estime oportuno. Por eso mi principal preocupación es que como resultado de esta demanda y de su curso, de su tramitación, pues se lance un mensaje a la sociedad
de que opinar sobre el régimen franquista, además, que yo creo que no es algo que merezca crítica, sino condena, algo que muchos han intentado evitar a lo largo de todos los años de la democracia, condenar el régimen criminal del franquismo en nuestro país. Pues el mensaje que se lanza es que la gente tiene que tener miedo a opinar. Por otro lado, entiendo que también los herederos del franquismo, sus familiares, personas que participan y son parte de un entorno social muy diferente del mío, del nuestro, pues se crean quizá con la superioridad moral de dar lecciones de democracia a pues una mera diputada parlamentaria de Podemos, además, que se permite el lujo de opinar por redes sociales que hay una responsabilidad política en los crímenes del franquismo por parte de quienes formaban parte, ni más ni menos que del gobierno de Francisco Franco. Esto nos habla de algo que va más allá de la mera anécdota de la demanda y de lo que nos queda por delante en términos de defensa de la libertad de expresión, por nuestra parte, por mi parte y por parte del conjunto de la sociedad. Y es de un régimen que se asienta sobre el olvido, sobre una ley de amnistía que trató a todos por igual, que entendió que el franquismo era un régimen más o menos legítimo que llegó a su fin y donde no había que hacer reflexiones, revisiones profundas para alcanzar una democracia plena. Una ley de amnistía, una ley de olvido que permite la impunidad absoluta de los crímenes del franquismo, que permite que haya torturadores paseando por las calles de nuestra ciudad, conviviendo en las mismas ciudades que sus torturados y torturadas, que permite que sigan ocupando lugares de honor en la sociedad, pues desde el dictador Francisco Franco en el Valle de los Caídos a uno que tenemos más cercano, que es Queipo de Llano en la Basílica de la Macarena, pues mientras tenemos a una de sus miles, decenas de miles quizás en Andalucía, de víctimas en fosas comunes, como el caso de Blas Infante, entre otros, insisto, decenas de miles. Entendemos que alcanzar una democracia plena pasa por derogar la ley de amnistía, acabar con una situación anormal de impunidad en nuestro país, que haga justicia con las víctimas del franquismo y de sus crímenes. ¿Sobre este tema? ¿Nada sobre este tema? Vale. ¿Sobre otro? Sobre otro quería daros dos cosillas más. Una es, pero es verdad que hemos hecho esta mañana una comparecencia con la presentación de una denuncia en Fiscalía sobre la dejación de funciones de la Consejería de Salud respecto al fraude de Idental. Para nosotros es importante que prospere esta denuncia. Entendemos que es importante esclarecer responsabilidades que ha podido haber por parte de autoridades del SAS y de la Consejería de Salud en permitir que se siguiera con la actividad pues eventualmente fraudulenta de esta empresa en Sevilla, que ha dejado tras de sí pues unos 2.000 casos de damnificados por malas prácticas, tanto clínicas como económicas, ¿no? En ese sentido entendemos que tenemos material suficiente y lo hemos aportado así a la Fiscalía para que estudie cómo la Junta de Andalucía y la Consejería de Salud en particular ha incurrido en una brutal dejación de funciones que ha permitido que este fraude tenga lugar, especialmente en Sevilla. Y por otra parte, también queríamos valorar algo que hemos conocido esta mañana en la mesa del Parlamento de Andalucía, que es que se propone que en el pleno de la semana que viene toda la actividad se concentre en el miércoles de pleno, se elimine la pregunta de control a la presidenta el jueves por la visita del Rey y que toda la actividad, digamos, de voto que requiere la presencia del 100% del pleno se concentre en el miércoles para que el resto de partidos pues, pueda, no sé si irse de vacaciones o seguir con sus primarias y con sus congresos internos. Esa ha sido la explicación que se ha dado y nosotros entendemos que no es de recibo. Entendemos que no es de recibo dos cosas. Uno, que la presidenta Susana Díaz quiera dejar
dar explicaciones antes de lo previsto. No sabemos si es que está pensando en convocar elecciones en septiembre y ya el último pleno como que le daba pereza tener que responder, por ejemplo, sobre el escándalo de las tarjetas Black de altos cargos de la FAFE en prostíbulos de esta provincia, la provincia de Sevilla, o si bueno, pues ya quiere centrarse en su campaña electoral, pero nosotros entendemos que la actividad parlamentaria debe estar por encima de la actividad de los partidos. Nosotros también tenemos primarias y no por ello hemos pedido en ningún caso que haya limitación de los debates parlamentarios en ningún sentido para que podamos hacer tareas de partido, porque las tareas de partido tienen que estar en un segundo plano frente a las tareas parlamentarias que nos han encomendado desde la ciudadanía. Por eso hemos manifestado que estamos en contra de este reajuste del último pleno de este periodo de sesiones antes de las vacaciones. Y ya está, simplemente mostrar nuestra disconformidad. Y ahora sí, perdón. Sí, Teresa, me gustaría preguntarle por la situación interna en Podemos, por el proceso de primaria. Ayer pudimos leer un hilo de tuits de su compañera Isabel Franco, que volvía a alertar de que su intención es escindirse de Podemos, volvió a utilizar la historia de Marea Andaluza, del registro de este partido, insiste ella, a espaldas de Podemos. Poco después, el propio secretario de organización, el señor Echenique, salió a reforzar el mensaje de la candidata Isabel Franco, diciendo que había muchísima preocupación en la dirección nacional porque sus intenciones son separarse de Podemos, crear un partido independiente. Yo no sé si le preocupa lo que parece juego sucio en estas primarias, los ataques de sus propios compañeros políticos, la dureza con la que se dirigieron a usted cuando usted lleva mucho tiempo diciendo que no es verdad que su intención sea escindirse. No sé cómo está viviendo todo esto. Bueno, ante determinados argumentos con un poco de tristeza, porque creo que los inscritos y inscritas en Podemos y en general la ciudadanía andaluza merecen que los procesos internos se utilicen para contrastar ideas, para confrontar ideas. Nosotros hemos puesto sobre la mesa que queremos un proceso de confluencia amplio del que participe Izquierda Unida, del que van a participar las tradiciones más sanas del andalucismo y al que queremos que se incorpore mucha más gente. Hemos dicho que ese es nuestro modelo de confluencia. Hemos dicho que queremos tratarnos de igual a igual con Izquierda Unida porque entendemos que en Andalucía tiene un peso que no tiene en el resto del territorio y que hay un nivel de coincidencia político que es importantísimo y es lo que entendemos que tiene que estar en el centro de los debates. Hemos puesto sobre la mesa que en Andalucía necesitamos un proceso propio que ponga a Andalucía en el centro, donde las organizaciones políticas estén a disposición de esa idea de una Andalucía que no tenga que protagonizar las cifras del desempleo, del abandono escolar, de la pobreza y estar en la cola de la inversión sanitaria, por ejemplo. O sea, que necesitamos un proceso propio andaluz que nos saque de esa situación, de esa brecha que se abre, que no se cierra, sino que se va abriendo cada vez más como consecuencia de la crisis y de las políticas de ajuste. Hemos dicho que nuestra relación con el Partido Socialista y con las derechas está nítida, clara y meridiana, que es que vamos a hacer una barrera a la entrada de las derechas en los gobiernos, pero que no vamos a formar parte de gobiernos con el Partido Socialista porque han tenido una corresponsabilidad clara, especialmente en las políticas económicas que han hecho sufrir a la mayoría social y a esta tierra en particular. Hemos dicho que creemos que el código ético tiene que cumplirse con muchísimo rigor, que entendemos que el código ético es una garantía para que los representantes públicos vivan como la gente, que en ningún caso la política puede ser un medio de enriquecimiento. Es decir, hemos puesto sobre la mesa cuáles son nuestras ideas fuerza de nuestra candidatura para las primarias de Podemos. Sería súper interesante que la otra fuerza que se presenta, que la otra candidatura que se presenta, pusiera sobre la mesa cuáles son sus ideas, más allá de las críticas legítimas a el ejercicio de la dirección de mi persona o del resto de miembros de mi dirección. Pero en algún momento hemos echado de menos las propuestas en positivo. Y luego, por otra parte, que existe pues una coincidencia de criterio entre la lista de Isa Franco y algunos miembros de la dirección estatal, porque no es la dirección estatal, no se reunió la ejecutiva para valorar el miedo, o no es la dirección estatal la que opina, sino opina Pablo Echenique, que tiene también derecho a hacerlo, aunque incluso no esté inscrito en Andalucía para poder votar aquí, pero es su opinión, es legítimo que la
que la enuncie, pero no es más que eso, ni menos que eso. Entonces nosotros vamos a seguir con las propuestas, vamos a seguir con la confrontación de ideas. Esperamos que el debate del viernes pues ponga sobre la mesa los dos proyectos que hay para esa candidatura, para ese futuro grupo parlamentario o incluso gobierno, si somos lo suficientemente capaces, audaces, inteligentes y tenemos la fuerza suficiente para hacerlo, para esta tierra, para Andalucía, donde el centro del debate esté en las soluciones. Sí, te iba a preguntar precisamente si se ha confirmado lo del debate. Veo que has dicho que ya finalmente será el viernes. Sí. ¿Habéis llegado a algún acuerdo? ¿Cómo se va a hacer? De momento está el equipo técnico, que es el equipo técnico no, el comité electoral, ¿no? Que es un espacio donde hay representación de todas las candidaturas, pues cerrando un poco los detalles de cómo se va a llevar a cabo este debate, pero el debate va a ser el viernes en cualquier caso. Buenos días. Yo quería preguntarle si usted en las primarias que se celebran el lunes pierde su candidatura, ¿usted se va de Podemos? Si pierde mi candidatura, hombre, si pierde mi candidatura, evidentemente no seré la candidata a la presidencia, pero incluso si no tengo mayoría suficiente en el grupo parlamentario, yo creo que también debería dar un paso atrás. Que no debería ser la candidata de un grupo parlamentario donde los inscritos y inscritas no hayan refrendado las 3 ideas fuerzas que nosotros hemos puesto sobre la mesa. Lo que planteaba antes de la necesidad de un sujeto propio andaluz con un modelo de confluencia muy concreto, lo que planteaba antes sobre las relaciones con el Partido Socialista y la independencia del PSOE al tiempo que somos barrera del PP, y el tema del código ético. Si no hay una mayoría de inscritos que apuesta por esas 3 ideas, los portavoces estamos a disposición de las ideas, no somos... Entonces, en ese sentido, pues yo creo que lo más coherente sería pues retirarme. Y ya por afinar mayoría, usted entiende 50%, ¿no? Hombre, sí, yo creo que yo y todo el mundo. Yo quería preguntarle una cosa de la tarjeta de la FAFE. Independientemente de su opinión, imagino que no será muy positiva del uso de esa tarjeta en un prostíbulo. Yo quería saber su valoración de que el consejero de Empleo haya ocultado información al Parlamento sobre el uso de esa tarjeta. La Junta tenía esa información el día 1, el día 12 el consejero de Empleo compareció en comisión parlamentaria y no facilitó esos datos. Me gustaría saber cuál es su opinión sobre esa ocultación de información, aparte de todo el caso. Pues la sensación permanente de que no ha habido en ningún momento en la Junta de Andalucía un punto y aparte, es decir, no había una verdadera voluntad de purgarse a sí mismo, pese a los discursos de ser intransigente con la corrupción. Pues hay normalmente 2 reacciones. Una, la ocultación, tratar de que pasó también con el caso de la Delegación Provincial de Sevilla de Educación, donde hubo personas que directamente fueron enchufados en determinados cargos y se falsificó, no lo digo yo, lo dicen el resultado de esa investigación interna que se hizo, se falsificó un documento para evitar que saliera a la luz. Bueno, una cosa flagrante, y es que tenemos 25 años de autonomía sentados en el banquillo y la abogacía que presenta la Junta de Andalucía no pide pena para los acusados en la pieza política, lo cual es durísimo, porque además parece que está renunciando también a recuperar los estafados, a recuperar que es nuestro, que no es de ellos, que es de la ciudadanía andaluza. Y en este caso, pues, es un caso más. Ellos ocultan porque son pues una línea que no se ha roto en ningún momento desde el primer gobierno de la Junta de Andalucía hasta ahora. Y su lealtad se debe muchísimo más a su propio partido, con todos sus altos cargos y con todos sus problemas con la justicia, que a la ciudadanía andaluza. A los desempleados y desempleadas, ni más ni menos, a los sectores más vulnerables de la sociedad andaluza. Y eso es duro. Sí, buenas tardes. Yo quería saber quería saber 2 cosas. Una es si ustedes, ¿cuándo fue la última vez que habló usted con Echenique? Porque hay declaraciones a los medios por parte de ambos, pero quería saber si ustedes tienen una comunicación directa y si hablan entre ustedes sobre estas preocupaciones de las que habla el secretario de organización, o si todo diálogo entre ustedes a través de esos medios. Y después ha dicho que si no tiene mayoría suficiente dará un paso atrás y que lo coherente sería retirarse. Por afinar, quería saber si
Si ocurre esta situación, ¿está usted hablando de retirarse de la política o de impulsar otro partido político al margen de Podemos? Vale, sobre la primera pregunta, la última vez que hablamos Pablo Echenique y yo fue en la reunión que tuvimos en Madrid, una reunión que me costó cierto trabajo cerrar, pero que afortunadamente tuvo lugar y que tuvo lugar en clave de aclarar muchas cosas. Yo di todas las explicaciones precisas acerca de las preocupaciones que Pablo Echenique había puesto de manifiesto en los medios de comunicación y pues desde ahí todo fue mucho más fácil en términos, por ejemplo, de acordar cómo iba a ser el modelo de primaria. Hay que tener en cuenta que estas primarias tienen lugar porque había un acuerdo entre la dirección andaluza y la dirección estatal para que tengan lugar, porque se siguen controlando todos los procesos de votación pues desde la dirección a nivel estatal, el censo, la aplicación con la que se vota, es decir, todo eso es resultado también de un acuerdo mínimo para tirar para adelante con estas primarias, ¿no? Y fue exactamente ahí. Después de eso, pues del resto de preocupaciones, lo cierto es que, bueno, pues las he ido viendo sobre la marcha. Y yo creo que tienen que ver con un posicionamiento de Pablo Echenique, de su persona, como inscrito en Podemos, sobre las primarias en Andalucía, insisto, cosa que es legítima, pero no deja de ser más que eso, ¿no? Es un posicionamiento dentro de un proceso abierto de primarias en Andalucía, una preferencia expresada, ¿no? De forma clara por una de las listas, cosa que, insisto, es absolutamente legítima, pero no es más que eso. Sobre lo de retirarse de la política, yo me dedico a la política, entre comillas, no a tiempo completo, desde que tengo uso de razón. Yo no recuerdo, desde que empecé a tener cierta inquietud porque me molestaban las cosas injustas que veía en mi entorno más cercano, empecé a organizarme a distintos niveles, en la movilización social, en los movimientos sociales, asociativos, en organizaciones políticas de distintos tipos, y creo que voy a ser así por toda mi vida hasta que me muera. Voy a estar implicada y comprometida en política porque no me imagino viendo las cosas que pasan sin intentar cambiarlas. Creo que no sería feliz viendo telediario en mi casa sin intentar cambiarlas de alguna manera. De alguna manera, y hay miles de maneras de intentar cambiar la realidad que nos rodea, no todas tienen que ver con ser un cargo político y además un cargo de representación pública. Por otra parte, también he dicho que como diputada, con sueldo y dedicación exclusiva a la política, tengo fecha de caducidad, no más de 2 legislaturas en mi caso. Por tanto, también son certezas acerca de mi futuro político. Y si no tuviera la mayoría suficiente, yo estoy hablando del grupo parlamentario, de no encabezar un grupo parlamentario donde no había un apoyo mayoritario de los inscritos e inscritas a la idea que hay detrás de la candidatura que se presenta, ¿no? Es lo único que yo he puesto sobre la mesa y creo que está bien. Dar un paso atrás no significa montar otro partido, ni significa quitarse de en medio, ¿no? Significa exactamente eso, dar un paso atrás como candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, como oponente a Susana Díaz para disputar el gobierno de la Junta de Andalucía, por Podemos Andalucía. En ese caso, pues la candidata tendría que ser Isabel Franco. Yo voy a insistir porque al hilo de Dani, a mí me ha quedado claro, creo. Es decir, usted daría un paso atrás como presidenta o como portavoz del grupo parlamentario y candidata a la presidencia de la Junta, pero como coordinadora... Y como candidata y como diputada, vamos, que no me iba a quedar... ¿Diputada o portavoz? Yo me presento para ser candidata a la Junta de Andalucía. Sí. Y miembro de un grupo parlamentario. Si yo no tengo la mayoría suficiente en ese grupo, entiendo que lo oportuno es retirarse del grupo y de... Es decir, que dimitiría como diputada. Claro. Vamos, vale. No sería todavía diputada, sería de momento candidata en primaria. Yo termino mi mandato. Voy a terminar mi mandato como es de lógica. La legislatura la termina como diputada. Sí. Vale. Y entonces la otra pregunta es, ¿como coordinadora regional de Podemos Andalucía también daría un paso atrás o no? Pues esa reflexión todavía no la he hecho. Yo tengo clara esa. Es decir... no voy a ser solamente la cara visible que se cuelga encima de cualquier proyecto. Yo no voy a ser la cara visible de un proyecto que quiere, por ejemplo,
constituir en Andalucía una sucursal de Podemos eternamente y no demandar los derechos históricos que creo que tiene Andalucía, igual que Cataluña, igual que Galicia o igual que Euskadi. Entonces, no voy a ser la cara visible de ese proyecto, ni la cara visible de un proyecto que a la primera de cambio va a ocupar un sillón en un consejo de gobierno de Susana Díaz. No puedo ser la representante de ese proyecto porque no es el mío, creo que no sería legítimo, simplemente. De alguna manera, con esa posición que usted acaba de decir, le está dando la razón a quienes de la otra parte consideran que estas primarias no se trata de unas primarias para ir de candidata a la presidencia de la Junta, sino de unas primarias para liderar Podemos en Andalucía. ¿Usted considera que yendo al trapo de esa manera no se puede interpretar así? Como que lo que se está jugando en las elecciones de esta primaria es el liderazgo de Podemos en Andalucía. Bueno, es inevitable que en cada proceso de primaria de lo que se hablen sean, eso sería lo razonable, por otra parte también, de lo que se hablen sean de proyectos para Andalucía, estrategias para Podemos, formas de consolidar si sea una herramienta útil. Eso va a pasar en unas primarias para elegir grupo parlamentario y en unas primarias para elegir dirección. Lo que pasa es que ahora mismo estamos eligiendo grupo parlamentario. Y yo lo que tengo claro, y quiero que se sepa, es que no voy a encabezar un proyecto que se subordine al PSOE, no voy a encabezar un proyecto que se subordine a una idea de partido que creo que no se corresponde con nuestra idea de país. Nosotros defendemos un país plurinacional, federal, que reconozca a Andalucía sus derechos históricos conquistados el 4 de diciembre en las calles y el 28 de febrero en las urnas, y no puedo encabezar un proyecto que no defienda como mínimo esas dos cuestiones, ¿no? Entiendo entonces que lo que usted está diciendo es que como coordinadora, pese a que si como candidata no tiene la mayoría, va a continuar en principio como coordinadora y por tanto el proceso de confluencia con Izquierda Unida seguiría. ¿Cómo se va a comer eso? ¿Cómo se va a, de alguna manera, llevar a efecto eso? Si eso ocurre. Si eso ocurre... Porque me imagino que es una... Entiéndame, amenaza que usted está haciendo de que si no sale candidata, el proceso a lo mejor puede... Yo necesito, o sea, ya personalmente necesito generar cierta certidumbre. Y yo creo que hay alguna gente que está defendiendo que yo voy a ser la candidata de cualquier cosa, con cualquier idea detrás, lo que sea. O sea, Teresa puede seguir siendo la candidata que ha acumulado cierto patrimonio simbólico y que es conocida y no sé cuánto, como lo que es una cara visible, un dispositivo comunicativo de cualquier proyecto. Y no lo voy a hacer, porque me estaría traicionando a mí misma. Entonces creo que esas dos son dos líneas rojas posibles. Sobre lo demás existe multitud de matices, sobre el resto de cosas, sobre la calle y la institución, sobre la independencia de los movimientos sociales y nuestro apoyo a sus causas, sobre las organizaciones comarcales o provinciales. Sobre eso podemos debatir, hay muchos matices, pero sobre nuestra relación con el PSOE, que es régimen en esta tierra, y sobre la necesidad de defender la autonomía de Andalucía, yo no parto pera. Eso es lo único que quiero dejar claro antes de que la gente vote, para que no piensen que voy a encabezar cualquier proyecto. Y creo que está bien decirlo. Sobre todo lo demás, pues tendrá que haber una reunión de la dirección. Yo soy coordinadora de una dirección que tiene a su vez coordinadoras provinciales. Tendremos que hacer una reflexión profunda sobre hacia dónde debe ir el partido. A lo mejor hay que ir a primaria, lo estoy diciendo ahora sobre la marcha, a primaria también dentro de la organización, ¿no? Porque haya una disparidad de criterios sobre dos cuestiones que no son baladíes, sobre quiénes somos y cómo nos relacionamos con el régimen en Andalucía. Creo que son dos preguntas que tienen que tener una respuesta certera. Sí, Teresa. Insiste en que no voy a encabezar un proyecto que se subordine al PSOE. A mí me gustaría preguntarle si abiertamente la dirección estatal, el señor Echenique como secretario de organización, le ha pedido que modere o que module su posición respecto al PSOE en Andalucía. Y otra cosa le quiero preguntar, ¿considera que el proyecto de Podemos estatal, es decir, que Pablo Iglesias sí se ha subordinado al PSOE de Pedro Sánchez? Porque como insiste tanto en que usted no va a encabezar un proyecto que se subordina al PSOE, no sé si podemos entender implícitamente que Podemos sí se ha subordinado al PSOE estatal. Sobre la primera pregunta, no. Nadie me ha dicho nada a lo largo de esta legislatura sobre... Yo a veces pienso que tampoco miran mucho para acá, vamos, desde Madrid en general. Ahora en primaria sí, pero el resto del tiempo igual tampoco hay ahí un seguimiento cotidiano sobre nuestra labor
parlamentaria, creo que pasa en general, no solamente en política, sino en otros muchos ámbitos públicos. Eso por una parte, pero es verdad que no había una injerencia en tienes que moderarte. Lo que yo sí creo que hay es un debate abierto en la organización acerca de si seguir siendo un proyecto impugnatorio del bipartidismo en cualquiera de sus versiones o entender que la entrada en gobiernos del Partido Socialista, tanto a nivel municipal como a nivel autonómico, y así ha ocurrido, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, ¿no?, como a nivel estatal, nos puede proyectar a la sociedad como una fuerza útil y solvente. Creo que los compañeros tienen esa idea, insisto, una idea legítima, pero yo creo que, además, por haber tenido una percepción cercana de lo que es participar de un gobierno con el Partido Socialista, aunque sea porque lo hemos vivido aquí con Izquierda Unida, creo que cuando hacemos eso dejamos de postularnos como alternativa al bipartidismo. Creo que la sociedad empieza a vernos como una especie de lobby de izquierdas del Partido Socialista, y Podemos no nació para ser un lobby de izquierda al Partido Socialista, sino como para plantear una alternativa a una crisis de régimen en un país, ni más ni menos. Y, por otra parte, a nivel práctico, creo que electoralmente es poco útil, porque todos los logros que consiguen los tenientes alcaldes de la fuerza de izquierda honesta de Marra, de los municipios y de las comunidades autónomas, o los consejeros y consejeras de vivienda, de servicios sociales, que son normalmente las áreas que ocupan, pues ha ocupado tradicionalmente Izquierda Unida cuando ha entrado un gobierno, o ocupamos nosotros cuando lo hemos hecho en algunos sitios del resto de la geografía. Los méritos consigue llevárselos siempre el Partido Socialista, y sin embargo tenemos que comernos todas las contradicciones del PSOE. En Rota se hace un trabajo excelente en la Secretaría de Servicios Sociales, digo porque es mi pueblo, Secretaría de Servicios Sociales por parte de Izquierda Unida, una concejala que se cree su trabajo, que lo sufre, que lo pelea, que lo lleva, yo qué sé, como si fuera su propia casa. ¿Qué pasa? Que el Partido Socialista pone sobre la mesa que o se rompe el gobierno o se prorroga la privatización del agua en el municipio, pues más de 20 años. Y ahí, pues uno se tiene que tragar la privatización del agua a cambio de seguir haciendo cosas en servicios sociales cuyo mérito va a acaparar directamente el alcalde del PSOE. Creo que esas lógicas se han repetido tantas veces que deberíamos haber aprendido de ellas a lo largo de toda la década de los 90, y me parece que repetir los mismos errores pues sería un poco torpe. No la veremos en Andalucía pactando con Susana Díaz para que usted pueda elegir a la presidenta o el presidente de la RTVA, como ha ocurrido, por ejemplo, con Pablo Iglesias en Madrid. Quiero decir, porque eso está ocurriendo, es decir, su fuerza política, el señor Pablo Iglesias, nos han radiado las negociaciones, sabemos que llegó a un acuerdo con Pedro Sánchez para poder nombrar al presidente de la RTVE. ¿Usted se ve en un acuerdo de esas características con Susana Díaz, que le deje nombrar a usted la presidenta o presidente de la RTVA? A mí me gustaría que el presidente de la RTVA se eligiera, no sé, por concurso público. Quizás sería lo ideal, buscar mecanismos de representación de los entes instrumentales tan importantes como es la Radio Televisión Andaluza o la Española, que creo que hemos defendido también esa posición en el Congreso de los Diputados en Madrid, por un concurso de mérito, por un reconocimiento social real. Que haya un control social sobre la RTVA, no un control político sobre la RTVA. Eso por una parte. Y por otra parte, creo que somos más útiles cuando acordamos políticas concretas en torno a debates concretos. Somos más útiles cuando conseguimos que en un momento de apuro el Partido Socialista tenga que recurrir a nosotros para sacar adelante la Ley de Servicios Sociales, y nosotros somos capaces de incluir una enmienda donde elimina la posibilidad de privatizar los servicios sociales tal y como venía en el primer borrador. Y eliminamos esa posibilidad porque tenemos fuerza parlamentaria para hacerlo. Creo que somos más útiles cuando el Partido Socialista tiene que negociar con nosotros la Ley de Memoria Histórica y Democrática y tiene que introducir un mecanismo que es la Comisión de la Verdad, que hace que la ley no sea una pose más, sino que tenga después una ejecución concreta. Creo que somos más útiles si somos capaces alguna vez de negociar un presupuesto que establezca mínimos de inversión en educación, en sanidad y en servicios sociales. Es decir, si tenemos una capacidad de representación amplia, luego en la política, en lo concreto, vamos a ser capaces de cambiar determinadas cosas que nos ayuden a conquistar victorias, que creo que es importantísimo después de 10 años de pérdida. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer con el PSOE, sin sectarismo, hablando de cada presupuesto, de cada ley, de cada iniciativa que se presente. Creo que ahí es donde somos más útiles.
más que tragar con ruedas de molino, que creo que es lo que ocurre cuando uno accede a entrar en un gobierno con el PSOE. Sí, tengo otra duda. Si se impone la candidatura de Isabel Franco, el acuerdo que usted firmó o selló con Izquierda Unida queda en papel mojado o ve usted a Isabel Franco impulsando la confluencia en los términos en los que fue aprobado por el Consejo Ciudadano andaluz? El problema que tengo es que no sé en qué términos plantea Isabel Franco la confluencia. Ese es el problema que tengo, que no sé. O sea, lo que se dice es que hay una intención oculta y tenebrosa de romper el partido. Eso es lo que se dice, pero no se dice mi modelo de confluencia es así, así, así. Andalucía no tiene que estar en el nombre, por ejemplo. No se dice eso. Izquierda Unida tiene que estar subrepresentado porque tiene menos diputados que nosotros en el grupo parlamentario, por ejemplo, en el comité de seguimiento de la confluencia. No se dice eso. No se dice en lo concreto cuál es el modelo de confluencia que tiene en la cabeza la otra candidatura. Yo espero que en el debate ahí van a tener que salir esos temas, que son los que creo que te interesan a los inscritos e inscritas. Dicho esto, la dirección sigue siendo la dirección y el grupo parlamentario sigue siendo el grupo parlamentario. Y por estatuto, quien toma las decisiones de orientación política en esta organización es su dirección, como es de lógica.